Bienvenidos al tema 30 de este seminario bíblico, histórico y profético del libro de Daniel. Hoy vamos a abarcar un capítulo en el libro de Daniel, que es el capítulo 12, que es impresionante y nos presenta nuevos tiempos proféticos y nos aclara y nos confirma los tiempos proféticos que ya hemos estudiado en el libro de Daniel. Pues como hemos ya visto, Dios es una persona muy didáctica y repite en cierto sentido las cosas, pero las enfoca de diferentes ángulos para profundizar y confirmar el conocimiento, para que los hijos de Dios, nosotros los que estudiamos la Biblia y las profecías, estemos absolutamente seguros de lo que creemos, muy bien firmados en la historia, en la Biblia, en la profecía, de tal manera que todo hace perfecto sentido, una armonía, una unidad perfecta de la palabra de Dios sin contradicciones. Entonces, vimos en los últimos temas que hemos estudiado Daniel 8 y 9, su gran relación respecto al perdón de los pecados, respecto a la obra del santuario terrenal y luego el santuario celestial en el cual se encuentra Jesucristo. Vimos que el propósito es expiar los pecados del pueblo, expiar, borrar, perdonar misericordiosamente los pecados de todos los hijos de Dios que confían en el Señor, que se arrepienten, que piden perdón, que confiesan su pecado al Señor, y Él gustosamente hace esa obra como nuestro gran sumo sacerdote. Entonces vimos que había un tiempo profético que ya en los últimos temas hemos aclarado con mucha amplitud, que eran las 2300 tardes y mañanas para que comience la purificación del santuario. En este caso ya como vimos celestial, pues el santuario terrenal ya se había vencido. Entonces el santuario celestial, su purificación, sinónimo de aquel día Yom Kippur, el día de las expiaciones, el día del juicio. Entonces vimos con mucha claridad en los últimos temas que hoy en día ya vivimos en este gran juicio, en el cual están presentes los santos ángeles de Dios, millones de millones, los libros abiertos, y ellos observan cómo juzga Dios. Pues los ángeles tienen sumo interés en cómo trata Dios al ser humano, al pecador, y cómo Dios actúa con él, cómo lo perdona, cómo trabaja en su vida para rescatarlo, porque ellos quieren saber quiénes serán aquellos con los cuales van a convivir la eternidad una vez tras la resurrección que se va a dar en la venida de Jesús. Entonces, en el libro de Primera de Corintios, hay un versículo en el capítulo 4, Primera de Corintios 4, versículo 9, donde nos dice: porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. No solo los hombres, la humanidad observa a los hijos de Dios y aquellos que proclaman la palabra de Dios y su profecía y su santa ley y su carácter divino y su esperanza. No, también los ángeles observan. Somos también un espectáculo para ellos, pues ellos desean saber cómo juzga Dios. Si Dios realmente es justo, pues hemos visto en el tema pasado que la norma del juicio, a base de la cual se llevará a cabo el juicio, es la ley de la libertad. Vimos esto en Santiago, pero quiero añadir un conocimiento que se encuentra aquí en Santiago, capítulo 2, versículo 10 al 12, donde dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Aquí nos indica
que la ley de la libertad, según la cual seremos juzgados en aquel juicio celestial, incluye el no cometer adulterio y el no matar. Estamos hablando de los 10 mandamientos, la cual será la norma del juicio sobre la cual seremos juzgados. Y aquello lo que vio San Juan en Apocalipsis 11:19, en el santuario celestial, donde vio el arca del pacto, pues ahí dentro están los 10 mandamientos, vigentes por la eternidad, como norma del juicio, pues eso da y respalda y garantiza la seguridad del gobierno de Dios, su santa ley, su santa voluntad expresada en sus 10 mandamientos. Y entonces dice aquí el versículo, cualquiera que ofendiere, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cómo es eso posible si yo guardo 9 mandamientos, pero dejo de guardar un hito? ¿Cómo es que ya me hago culpable de todos? Pues la cosa es muy sencilla. Igual como aquí en la tierra, si nosotros vemos las leyes de los gobiernos, hay cientos, hay miles de leyes, pero alcanza que quebrante una de ellas. Por ejemplo, hago un secuestro a una persona, o robo un banco, o hago una estafa. Cualquiera, solo uno, ya soy, ¿qué cosa? Criminal fuera de la ley. Yo no puedo ir al juez y decir, pero he guardado las otras cientos de leyes que hay en el país. Solo he robado o solo he matado a una persona. El resto de las leyes del país he guardado. No, esto no sirve. Somos criminales si solamente ya fallamos en uno de los mandamientos del Señor. Qué interesante, ¿no? Y de esta manera dice que seremos juzgados por esta ley, los 10 mandamientos, la ley de la libertad. Ahora, ¿cómo es posible que esto es la ley de la libertad? Si me dice, no hagas esto y no hagas aquello y no hagas esto y no hagas aquello, ¿cómo es posible que es la ley de la libertad? Más bien parece la ley que me encierra. Ahora, ¿es la ley de la libertad? Pues 1 de Juan 3:4 dice, transgresión de la ley es pecado. Y Romanos 6 nos dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, lo que significa, si nosotros vivimos de acuerdo con la ley de la libertad, ¿de qué nos libera el ser obediente a Dios? Nos libera de tener falsos dioses, nos libera de tener imágenes, nos libera de deshonrar a los padres, nos libera de codiciar y de adulterar y de matar y de mentir y de falsos días de reposo. Es decir, ¿nos libera de qué? Del pecado. Y al liberarnos del pecado, ¿nos libera de qué? De la muerte. Pues la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, vamos a ver lo que dijo el sabio Salomón. Recordamos que el hombre más sabio que hubo en la historia del mundo era el sabio Salomón. Y él escribió aquí el libro de Eclesiastés. Vengan conmigo al Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Aquí vemos las últimas palabras del sabio Salomón. Las últimas palabras que él escribió en su libro. Y él dice, el fin de todo discurso oído es este. En otras palabras, resumiendo todos los discursos que uno puede dar, es lo siguiente. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muy interesante. El todo del hombre es obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Desde su perspectiva estaba aún en el futuro, muchos siglos, milenios inclusive. Pero desde nuestro punto de vista, ya estamos en el juicio hace algo un poco más de 160 años. En otras palabras, el todo del ser humano, de ti y de mí también, es obedecer a Dios, hacer su voluntad, porque en este juicio se decidirá tu futuro eterno, salvación eterna o perdición eterna. Vida eterna en un mundo mejor donde reina la justicia, con un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, o muerte eterna. Bien, si alguien te pone las dos opciones, todos dirían, oh, yo quiero la vida eterna. Pero es condicional, porque va acompañado por la obediencia a Dios, por nuestro arrepentimiento, por nuestra confesión de nuestros pecados.
Y si hacemos eso, la puerta del cielo está abierta. Y Jesús va a decir, tú puedes mantenerte inscrito en el libro de la vida. Tu nombre no tiene que ser borrado en el juicio. Fíjense qué maravilloso. Apocalipsis 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5, donde dice el Señor, el que venciere, ¿qué cosa? El pecado, el mundo, el mal, las cosas malas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas que representan la justicia, la santidad, la pureza. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué es lo que vemos aquí? El juicio celestial, donde está Dios Padre presente y los santos ángeles presentes y los libros abiertos, lo que hemos visto en Daniel 7, versículos 9 y 10. Y aquí Jesús está presente y Él dice, si tú vences, si haces la voluntad de Dios, si te arrepientes, si confiesas tu pecado, si cambias tu vida, si permites que el Espíritu Santo more en ti y si eres obediente a Dios, entonces yo, dice Jesús, voy a confesar tu nombre delante del Padre y los ángeles. Recuerden que Jesucristo en la Biblia nos dice que Él es el abogado. Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1 nos muestra, Jesucristo es nuestro abogado, Él confiesa, Él nos defiende, confiesa nuestro nombre si es que nos arrepentimos y buscamos el perdón de los pecados. Y entonces Él dice, no borraré tu nombre del libro de la vida. Muy, muy importante. En el libro de la vida están todos los nombres de todos los seres humanos. ¿Y de qué se trata? No se trata de ser inscritos en el libro de la vida. Se trata de no ser borrado del libro de la vida. Dios tiene el propósito de salvar a todos. Dios quisiera que toda la humanidad se mantenga inscrita en el libro de la vida. Pero en el juicio se toma nombre por nombre y muchos tienen que ser borrados del libro de la vida. Ojalá que tú y yo no tengamos que ser borrados, sino mantenernos inscritos ahí para tener la vida eterna cuando venga el Señor. Ahora, la Biblia es muy clara en Éxodo 32, 33. Dice que aquellos que pecan van a ser borrados del libro de la vida. Los que se mantienen en pecado, en rebelión, que no se arrepienten, que no confiesan, que no buscan la reconciliación con Dios, que no aprovechan el tiempo de gracia, el tiempo mientras que el sumo sacerdote, Jesucristo, está trabajando por nuestras almas y nuestras salvaciones. Los que no aprovechan este tiempo en el cual se está dando el juicio, va a ser muy terrible si sus nombres tienen que ser borrados de aquel libro. Hay otro libro que es muy importante que se encuentra en Apocalipsis 20, versículo 12, donde nos habla que también hay libros donde están registrados todas tus obras. Son los libros de la memoria. Apocalipsis 20, versículo 12, donde dice, vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, plural, los libros. El libro de la vida ya lo hemos visto. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El juicio celestial. Hay un libro de la vida, pero hay también los libros de las obras nuestras, ya sean buenas, malas, ocultas. Todo es transparente ante Dios. No nos podemos esconder, no nos podemos ocultar. Dios juzga con total transparencia en presencia de millones de ángeles. Dios juzga con todos los libros abiertos. Dios no oculta nada. Dios muestra todo. Y los ángeles como testigos están ahí viendo lo que está ocurriendo, cómo Dios juzga. Recuerden que tras el juicio celestial, viene la sentencia celestial, lo que vimos en el tema pasado, Apocalipsis 17.1, cuando ya los ángeles con las 7 postreras plagas, que son ya parte del castigo de la sentencia, vienen y proclaman, vamos a declarar la sentencia. Y entonces ellos vienen ya acompañados por las plagas. Y una vez que se derraman las plagas, como hemos visto en Apocalipsis 16, los ángeles proclaman la justicia de Dios. Y entonces Jesús vuelve en gloria y majestad. Y todos aquellos
que no fueron borrados del libro, que están inscritos ahí, resucitan para vida eterna, incorruptibles, inmortales, con el propósito de heredar el reino eterno, donde vamos a vivir por siempre en un mundo mejor, sin las inseguridades que hoy en día las conocemos, sin muros alrededor de las casas, con vidrios encima y alambres de púa y guardias en las esquinas y policías armados, sin inseguridades de que alguien nos pueda robar en la calle o alguien nos pueda asaltar o hacernos cosas peores. Nada de esas cosas. La vida eterna en el mundo mejor. Lo que Dios prometió a todos aquellos que hacen su voluntad. Los que heredarán el reino eterno de Dios, que ahora ya descansan la mayoría de ellos. Todos los que han muerto en la historia pasada, desde Abel, el primer muerto en la historia del mundo, el primer mártir, que murió creyendo en el Señor, que murió creyendo en el santuario, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, siendo asesinado ¿por quién? Por su hermano Caín, que era el primero en oponerse a la verdad, oponerse a la verdad del santuario, oponerse a la verdad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos, desde Abel hasta el ultimito que va a morir creyendo en el Señor, que va al descanso, confiando en las promesas del Señor, todos ellos que estarán en el libro de la vida, los que no han sido borrados, en el juicio donde se investiga todos los casos, en la presencia de los ángeles, todos ellos resucitarán para vida eterna. Y tú y yo tenemos que estar ahí. Ahora ocurre que en Salmos 51 hay un versículo muy interesante respecto al juicio. Salmos 51. Aquí encontramos el gran arrepentimiento, la plegaria pidiendo perdón y purificación de parte de David, después de haber cometido adulterio, un asesinato indirecto y terribles pecados. Ahora él busca un sincero arrepentimiento y perdón y confiesa su pecado. ¿Obra de quién es esto? Del Espíritu Santo, que obra en el corazón de David, igual como obra en tu corazón también, para que te arrepientas de tus pecados, para que también como David busques el camino del perdón y del camino de la reconciliación, ejemplificado, tipificado a través del santuario terrenal que hemos visto. Entonces dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí. ¿Recuerdan lo que estaba encima del arca del pacto? Aquí lo vemos. El propiciatorio. ¿Recuerdan el pecador que dijo, sé propicio con mi pecador? Y ahora aquí David dice, ten piedad de mí, pecador, según tu misericordia. Eso es el propiciatorio, donde los ángeles, simbólicamente los dos querubines que miran a través del propiciatorio hacia la ley de Dios, en el juicio celestial, esos dos representando a las huestes angelicales de los millones que ven cómo juzga Dios de acuerdo a su santa ley que dice que el pecador tiene que morir. ¿Cómo aplica Él ahora su misericordia, su piedad? Entonces, dice ahí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, bórralas. No solamente perdónala, sino bórrala. Aquí estamos viendo un concepto del santuario completo, porque uno es el perdón. El pecador vino con la ovejita y entonces confesó su pecado sobre la ovejita. Entonces el pecado fue traspasado, transferido a la ovejita, que simbolizaba el Cordero de Dios. Entonces el pecador tenía que matar a la ovejita. Y entonces el pecado, que está en esta ovejita simbólicamente en su sangre, porque la vida está en su sangre, dice, fue aspersado en algunos lugares del santuario. Y de esa manera el santuario fue contaminado. Y una vez al año el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo en la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, con los 10 mandamientos y con el propiciatorio y con los ángeles simbólicos, ahí es donde se borró el pecado.
acumulado durante el año, donde se lo expió. No solamente el pecador que ese día vino con la ovejita, ese día ya salió con el perdón. Pero su pecado, el registro de su pecado se mantenía en el santuario hasta el día Yom Kippur, el día de las expiaciones, el día de la reconciliación, el día del juicio, donde todo ese pecado acumulado fue borrado, fue eliminado, fue expiado. Ahora, cuando David habla y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, él está pensando en el concepto total y general del santuario, no solamente en el perdón de su pecado, sino también en que es el registro que aún está sobre el santuario, también sea borrado ahí de los libros, de todo lado. Y sigue diciendo, versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Aquí habla del lavar y limpiar más y más. Aquí nos está mostrando que hay un proceso en la santificación. Hay un proceso en nuestra transformación, tal como el camino del santuario lo demostraba. Primero, eras el pecador fuera del santuario terrenal. Luego tenías que entrar por la puerta al atrio, al patio. Y entonces ahí se hizo el sacrificio del Cordero de Dios. De ahí, un poco más allá, estaba la fuente de bronce con el agua donde se tenía que limpiar y lavar el sacerdote. Hoy en día, todos nosotros simbólicamente somos sacerdotes. Porque la Biblia nos dice que somos un sacerdocio espiritual. En ese sentido, ya no hay un sacerdote como mediador humano, así otro ser humano a través del cual tengas que ir al cielo, al Padre. Ahora tú mismo, a través de tu fe, tú puedes en oración acercarte directamente a Dios, directamente al sumo sacerdote, tal como lo explica el libro de los Hebreos. Entonces, ¿qué pasó? El pecador entra al lugar, al patio, al atrio. Luego el siguiente paso es el lugar santo. Y luego el siguiente paso es el lugar santísimo. Dios quiere llevarnos de pecador a ser personas santas. Y Dios quiere seguir avanzando, limpiarnos más y más y convertirnos en personas más santas aún. Una transformación de nuestras vidas hasta que un día, como el sumo sacerdote que nos representaba a todo el pueblo, una vez al año, en el gran día Yom Kippur, el sumo sacerdote, representando a todo el pueblo, con temor y temblor, entraba ¿a dónde? Al lugar santísimo, la presencia de Dios. Y si él, en los últimos 10 días anteriores, no se había purificado, buscado el perdón de sus pecados sincero, entonces él tenía que morir. Por eso los sacerdotes, los sumos sacerdotes, tenían unas campanitas en su vestimenta. Y cuando caminaban, sonaban, cling, 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 cling. Y la gente sabía, está con vida. Pero en el lugar santísimo, tenía que entrar con la soga alrededor de sí mismo. Y entonces, ahí en la presencia de Dios, ahí él hacía la expiación final, el borramiento del pecado acumulado durante el año. Y entonces salió y las campanitas seguían sonando, la gente sabía, ha sobrevivido. Porque en estos días de preparación frente al gran juicio, se preparó conscientemente, eliminó cada pecado consciente de su vida, arregló cada cuenta pendiente que tenía con algún hermano, alguna hermana, algún vecino, todo lo arregló. Cada cosa pendiente entre él y Dios lo arregló. Y entonces con una limpia conciencia, sabiendo, me arrepentí de todo, me confesé todo, estoy en paz, en armonía con el Dios y el prójimo. Así entraba a la presencia de Dios, ejemplificado por los 10 mandamientos, su santa ley, su voluntad. Y entonces él podía vivir en la presencia de Dios. Ahora, hoy en día en el gran juicio, que comenzó en 1844, todos nosotros simbólicamente somos el sacerdocio santo y espiritual de Dios como iglesia, como creyentes. Y todos tenemos que aparecer ante Dios. En aquel juicio, cuando se nombra nuestro nombre en el libro, entonces Jesús ahí en presencia de los millones de ángeles y se toma en cuenta cada caso. Y entonces nosotros aquí en la tierra, la purificación del santuario celestial que se está llevando a cabo,
tiene que ocurrir en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque no es un ritual el que nos salva, no fue el día Yom Kippur como una ceremonia, un ritual y listo, ahora estamos todos bien. No, ese día representaba la purificación del santuario terrenal y ahora el santuario celestial representa la purificación del santuario que eres tú y yo, porque la Biblia dice que nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, dice en Corintios. Nuestro templo, nuestro corazón, nuestra mente tiene que ser purificada y limpiada de toda la basura del pecado. Ahora, eso es una cosa muy seria. Ahora, en Salmo 51, donde decía, lávame más y más, versículo 2, de mi maldad. Muestra el camino del santuario, en el sentido de que del pecador te transforma en santo, del santo te quiere transformar en santísimo, para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todo esto siendo un proceso en nuestras vidas. Según un lindo versículo que les quiero mostrar en Proverbios 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo es nuestra senda, la senda de los justos? Como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? En la mañana es la luz del amanecer, ¿no es así? De la mañana sale el sol y hay un pequeño rayo de luz y un poquito comienza a aclararse todo y hay unas largas, enormes sombras. Así es el camino del justo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día es perfecto a mediodía. Entonces, el sol sale y es la senda del justo que camina con el Señor. Y a medida que el sol nace y crece, ¿qué pasa con la sombra? Se hace cada vez más pequeñita, hasta que el día es perfecto. El sol simbólicamente, la justicia de Dios, su voluntad, nos ilumina desde arriba y entonces tú miras y ya no hay sombra. Porque el proceso de santificación, de purificación, se ha llevado a cabo. Eso es la senda que tenemos que recorrer todos, tú y yo, para ser salvos. Y eso es ejemplificado por el camino del santuario, el camino de la salvación, donde tú como pecador entras, primero el sacrificio, el altar del sacrificio, recibes el perdón de tus pecados. Luego, ¿qué viene después? Viene la fuente de bronce con el agua, donde tenemos que ser limpiados y purificados. Eso también es una representación del bautismo, en el sentido de que ahora, si yo he aceptado al Señor, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y yo he entrado al santuario del Señor, estoy en el atrio, en el patio, y he recibido el perdón, pues ¿cuál es la consecuencia? Que yo quiero ahora bautizarme también, quiero entregarme al Señor, quiero que me purifique de mi vida antigua, quiero comenzar una nueva vida. Y también simbólicamente ahora ingresamos al lugar santo. Y en el lugar santo, ¿recuerdan los 3 objetos? El candelero de los 7 brazos, que representa, por un lado, el aceite, el Espíritu Santo que actúa en nuestras vidas para nuestra transformación, y también la luz, la representación de Jesucristo y de su palabra, que nos convierte a nosotros también en pequeñas luces en el mundo que debemos ser. Y ahí en el lugar santo también había los panes, la mesa, con los panes de la proposición, que representaban también al Señor Jesucristo, con el cual debemos alimentarnos simbólicamente, haciendo su vida nuestra vida. Y también representando nuevamente la palabra de Dios, que debemos nosotros alimentarnos de ella para tener vida espiritual. No solamente alimentarnos físicamente del pan literal, porque así vamos a tener una vida física. Pero si no comemos el pan espiritual, la palabra de Dios, entonces no nos alimentamos espiritualmente y nos podemos morir espiritualmente. Y en este mundo hay miles de millones de personas que comen el pan literal y que viven físicamente, literalmente, pero que están muertos espiritualmente, porque no se alimentan del pan de la vida, Jesucristo, su palabra, y no hacen que su vida
llegue a ser nuestra vida. Y entonces, ¿qué otra cosa había en el lugar santo? Había el altar del incienso, donde estaba el incienso que representaba nuestras oraciones de los santos y también la ceniza del altar de los sacrificios. La obra de Cristo por nosotros, su justicia. Y entonces eso representa nuestras oraciones. Y si tú avanzas en el camino de la santificación, has aceptado a Jesucristo, has entrado por fe en el lugar santo, y entonces ahí has comenzado a estudiar la Biblia, a orar, a crecer espiritualmente, a fortalecerte espiritualmente, y también a llenarte con el Espíritu Santo, y has comenzado a ser una luz en el mundo. Entonces, estás listo para el siguiente paso, para ya vivir en armonía con la voluntad de Dios. Ese es el último paso para estar listo en el juicio en el cual nos encontramos ahora, para poder vivir, aunque con temblor y temor, pero en la presencia de Dios, sin tener que ser muerto, sin tener que ser borrado del libro de la vida, sino para poder obtener la vida eterna. Apocalipsis 12 nos muestra en el versículo 11 cómo vencemos como seres humanos. Apocalipsis 12, 11. Ellos le han vencido, está hablando acerca de Lucifer, el diablo. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahí está. Lo han vencido porque entraron simbólicamente al santuario. Y ahí el primer requisito en el santuario, ¿cuál es? El altar de los sacrificios. La muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también el tuyo y el mío. Es decir, si entramos por fe al santuario y aceptamos por fe que Cristo murió en la cruz por nosotros como nuestro sustituto para cargar la culpa que nosotros tenemos, para cargar el castigo que nosotros merecemos, entonces podemos vencer. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y ¿qué más? Y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el segundo ingrediente para vencer? Dar testimonio. El otro día leí algo triste. La mayoría de los cristianos no dan testimonio. Nunca. Simplemente son cristianos de costumbre. Pero en la escuela, en la universidad, en el trabajo, nunca hablan de su fe. Pero si nosotros no damos testimonio, entonces no tenemos uno de los dos requisitos para vencer. Tú tienes que vencer, por un lado, aceptando tú mismo, y por otro lado, proclamando y dando testimonio de lo que has aceptado. Por eso en el lugar santo, en el camino de la santificación, en el progreso espiritual que tenemos que tener, en el lugar santo también está, ¿qué cosa? Está el candelero de los 7 brazos. Y eso significa el Espíritu Santo en tu vida, y significa Jesucristo que es la verdadera luz del mundo, y significa también que tú tienes que ser una luz en el mundo. Pero la Biblia te dice, si nosotros ponemos nuestra luz y la escondemos debajo de algún objeto, ¿de qué sirve tener el conocimiento de la salvación y no compartirlo? Seríamos egoístas. Yo quiero salvarme, pero no voy a compartir a nadie más porque tengo vergüenza. Que se pierdan. ¿Qué cosa? ¿Creen que así podemos entrar al cielo? Si no intentamos salvar al prójimo y también transmitir la verdad que hemos conocido nosotros al otro. Es tan interesante aquí en Apocalipsis 12, versículo 11, donde dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Primero menciona la sangre del Cordero. Ellos mismos aceptaron a Cristo primero. Y luego dice segundo, y de la palabra del testimonio de ellos, que viene como consecuencia natural. Pero si no damos testimonio y no compartimos y no somos luces en este mundo, entonces nos estamos excluyendo porque no tenemos amor al prójimo. Yo, en lo posible, siempre intento hablarles a toda la gente que de alguna manera llego a estar en contacto con ellos del Señor Jesús, del plan de salvación, sembrando semillas, aunque es solo un instante en el taxi, repartiendo algún folleto, algo acerca de la verdad para transmitir, o con la gente con las cuales trabajo, les hablo pues más. Con mi secretaria, con el que está trabajando en mi oficina, ya estamos en el tema número 30, ¿no es así? Ella ya estudió
los primeros 29 temas. El de hoy no todavía porque no ha salido. Y ella ya aceptó toda la verdad, todo el conocimiento de la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? Solo por, a ver, lea esto. La siguiente semana, aquí está el segundo tema, lea. ¿Le gustó? Sí. Compare con su Biblia, cada versículo, cada pasaje, para ver si es así. Y así nosotros tenemos que ser luces. Y dice Apocalipsis 12, versículo 11, una cosa más. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto sí decía fuerte. Es decir, decidieron que la verdad y dar el testimonio de la verdad es más importante que la vida misma. Prefieren morir por causa de la verdad a vivir sin transmitirla. En un cercano futuro esto se va a repetir. Antes que Cristo venga, vamos a llegar ahí a ese estudio en otro tema, va a haber todavía una persecución final, donde otra vez va a haber mártires, y donde tú y yo tendremos que decidir qué es más importante, la verdad o nuestra vida. ¿Preferiremos seguir viviendo y negar la verdad? ¿O preferimos hasta morir de mártires por causa de la verdad? ¡Wow! Esos son tiempos tremendos que nos esperan, ¿no es así? Ahora, ¿qué dice Apocalipsis acerca de esto? Apocalipsis 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas que vas a morir. En nada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en qué cosa. En la resurrección y en la vida eterna. Cuando Lázaro había muerto y vino Jesucristo y habló con su hermana Marta, ¿qué hablaron? Yo sé, dijo Marta, Él va a resucitar en la resurrección en el día postrero, yo lo sé. Confiaba en la resurrección. Y Jesús, para demostrar que la resurrección no es una teoría, no es algo, un símbolo, que es algo real y verdadero, lo resucitó ese ratito. Después de 4 días estando muerto. Jesús a propósito vino recién cuando Él estaba 4 días muerto, para que no haya duda de que esté muerto. Porque ya olía mal. De tal manera que nadie podía decir, oh, Lázaro no estaba muerto, estaba quizás inconsciente. No, Jesús a propósito vino al 4º día cuando estaba definitivamente muerto. Nadie lo podía negar porque ya olía mal. Un día, viviendo en el departamento, había un ancianito que era nuestro vecino en un mini departamento. Y de vez en cuando lo veíamos, era un hombre solo, no tenía nadie, sus familiares en algún lugar del mundo. Y lo veíamos de vez en cuando, le saludábamos y entraba y salía. Un día no le vimos y todo el mundo dijo, ¿dónde estará el Señor? Nadie lo estaba viendo. Y de repente había un tremendo olor en el pasillo del departamento, porque era un edificio que compartían 3 departamentos, A, B y C, y él vivía en el C, y nosotros en el B. Y entonces olíamos algo fuerte, mal, putrefacto en todo este ambiente del pasillo. Y luego vino, pues, informaron y vino la policía, abrió el ambiente y estaba muerto. Y se habían dado cuenta que había muerto hace 4 días. Entonces yo sé cómo al cabo de 4 días un muerto huele. Entonces Jesús, cuando vio a Lázaro muerto y lo olía así, Él lo resucitó. Para dar un ejemplo, cómo va a ser la resurrección al fin de los días. De que es algo literal y verdadero y que no debemos dudar de ello. Eso es una buena noticia. Ahora sucede, si seguimos leyendo Apocalipsis 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Sí debes temer si no estás con el Señor. Sí debes temer si te mantienes en pecado, en rebelión, en desobediencia, en transgresiones. Ahí sí, teme, tienes que temer mucho. Pero no temas en nada lo que vas a padecer si estás en armonía con el Señor. Amén. ¿No es esto maravilloso? Y aquí dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No será fácil. Habrá gente injustamente en la cárcel para que seáis probados.
tendréis tribulación por 10 días, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué? ¿Y cuándo? En el retorno de Cristo. Cuando suene la última trompeta y Jesucristo vuelva después del juicio, después de declarar la sentencia, cuando cada caso es decidido, cuando se aplica Apocalipsis 22, versículo 11, donde dice, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, pero el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Un momento cuando las cosas están definidas y decididas, ya sea para la salvación o para la perdición. Entonces Jesús sale, la sentencia se declara, se derraman las 7 posteras plagas y entonces al cabo de ellas llega el Señor y se da la resurrección de los justos. La primera resurrección, la resurrección de todos aquellos que han confiado en el Señor, que han creído, que han ido al descanso con el perdón de sus pecados. ¿No es maravilloso? Jesús quitó de en medio el pecado y puede quitar el pecado de en medio de tu vida también y de mi vida también. Y no solamente lo puede hacer, lo tiene que hacer, porque si no, nos perderemos. Pero el Señor no nos obliga, como vimos en el tema anterior. El omnipotente Dios tiene solamente una cosa que no puede hacer, que es incapaz: de salvarnos contra nuestra voluntad, porque Él jamás nos obligará, nunca nos pondrá una espada en el cuello y nos dirá, arrepiéntete, confiesa tu pecado para que seas salvo. No, es gratuito el perdón. Si quieres, tómalo. Si no quieres, no lo tomes. Pero el Señor dice, tómalo, te recomiendo, hazlo. Lucha por nuestra salvación, tal como dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. El Espíritu Santo y la esposa, símbolo de la iglesia, dicen, ven. El que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién? El que quiera. Y el que no quiera, pues que no lo tome. Pero entonces no va a tener el agua de la vida. Y va a tener que morir. Ahora, volviendo aquí a Salmos, capítulo 51, David hablaba y decía, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Para poder confesar y para poder arrepentirte, tienes primero que reconocer que eres malo, que eres pecador, que no te mereces ir al cielo, que te mereces el castigo. El momento que reconocemos nuestras rebeliones, es ahí donde buscamos la solución a Jesucristo. Por eso dice que la ley nos ha llevado a Jesucristo. El fin de la ley es Cristo, pues el propósito de la ley, para mostrarnos que somos pecadores, es llevarnos a Jesucristo, para que en Él tengamos el perdón de los pecados. Y sigue diciendo, versículo 3, mi pecado está siempre delante de mí. Él siempre en su conciencia estaba su pecado, pero Él quería ser libre. Por eso decía, borra mis rebeliones. Versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque delante de los ojos de Dios ningún ser humano se puede esconder. Y ahora viene algo muy interesante. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Qué dice aquí David? Él entendía muy bien el asunto del santuario, el asunto del juicio, del Yom Kippur, del día del juicio. Porque él decía, borra mis rebeliones, ten misericordia, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones, siempre están delante de mí. ¿Para qué? Para que seas Dios tú, para que Dios tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque según como Dios juzga, así los ángeles le ven a Dios. Si Dios sería injusto en el juicio,
¿cómo lo verían los millones de ángeles que están presentes? Como un Dios injusto. Pero la Biblia nos muestra que todos los ángeles tras el juicio proclaman su justicia. Porque Dios hizo todo abierto, transparente. Y de tal manera, si nosotros nos arrepentimos, confesamos el pecado, entonces el Señor es reconocido justo en su palabra y tenido por puro en su juicio. ¿Por qué? Porque en el juicio dice, nombre de David, pecado, asesinato y adulterio. Pero al ladito dice, se arrepintió, confesó, pidió perdón. Por lo tanto, puede mantenerse en el libro de la vida. ¿No es maravilloso esto? A veces pensamos, somos tan grandes pecadores, ¿será que Dios nos aceptará? Si Dios aceptó a David, que era asesino y que era adúltero, también nos aceptará a todos nosotros. Y aunque hemos hecho cosas peores, porque para Dios no hay límite de perdón. Dice en un cierto versículo en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia, el perdón. Es decir, no importa cuánto nos pecado, la gracia de Dios, su misericordia siempre es más grande que nuestro pecado. Por lo tanto, solamente tenemos por fe, en confianza, ir y aceptar el perdón. ¿Qué significa abunda y sobreabunda? Por ejemplo, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio el oxígeno para respirar. Eran 2 seres humanos y tenían toda la atmósfera para respirar. ¿Abundó o sobreabundó la atmósfera, el oxígeno? Sobreabundó. Ellos podían respirar toda su vida y lo más rápido posible y nunca se acabaría el oxígeno. Y luego comenzaron a crecer más niños y más seres humanos. Y hoy en día, ¿cuántos somos? 6 mil millones, ¿no es así? ¿Cuánto? 7 mil millones. Mira, me equivoqué en 1.000 millones. 7 mil millones de seres humanos respirando día y noche. ¿Y el oxígeno se acaba? No, sobreabunda. De la misma manera, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa qué es lo que hemos hecho, Dios lo puede perdonar y lo quiere perdonar y lo va a perdonar si es que pedimos perdón. Y entonces la puerta del cielo está abierta. De esta manera, en el juicio, los ángeles reconocen a Dios. Tú eres justo, tal como aquí dice en los Salmos David, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y todos los ángeles presentes dicen, tú eres justo, tú eres puro, porque tú has juzgado correctamente cada ser humano. Para que cuando venga y retorne Jesucristo por segunda vez y se dé la resurrección de los muertos, que van a ir al cielo los santos, los justos, que no han sido borrados del libro de la vida, los ángeles celestiales podrán darnos la bienvenida gustosamente y decir, entren, estamos felices que tú estás aquí. He estado presente en tu juicio, en tu caso. He visto que Dios juzgó correctamente, tú te mereces estar aquí. Entonces, eso será maravilloso, ¿no? De paso, conoceremos nuestro ángel de la guardia, que siempre ha estado ahí a nuestro lado, también anotando seguramente los registros de nuestras obras buenas, malas y ocultas. Será un encuentro maravilloso, me imagino. Conoceremos a los que han muerto, a los seres queridos que han fallecido, los vamos a recuperar, si es que también creyeron en el Señor y fueron al descanso en esta fe. Conoceremos los grandes hombres de Dios. Abel, hola Abel. Él que será muy triste. ¿Dónde está Caín, mi hermano? Tremendo será. Será triste. Sería un día de felicidad y un día de tristeza. Porque para aquellos que van a obtener la vida eterna de felicidad. Pero obviamente también de tristeza al ver que hay mucha gente que no está ahí. Seres queridos, amigos, gente influyente de la historia, gente que han sido queridos. Entonces, será un día de gozo y de tristeza en ese aspecto. Pero ahora viene algo muy importante. El juicio que se está llevando a cabo en este momento, aquel juicio lo denominamos un juicio investigador, porque en él se investigan los casos de todos los seres humanos para ver quién puede resucitar, quién puede ser transformado, quién puede ser arrebatado y quién no. Quién tiene que morir y sufrir el castigo.
¡Wow! Todo eso. Y todo eso frente a millones de ángeles con los libros abiertos desde 1844, ya más de 160 años. Entonces, la pregunta es, ¿para quién es este juicio? ¿Para quién? Claro, es para juzgar a los seres humanos, para ver quién irá al cielo y quién no. Pero, ¿en presencia de quién se lo realiza? De los ángeles. Dios, les pregunto, Dios es omnisapiente, ¿no? Él conoce el futuro y el pasado. Él conoce tu corazón, tus pensamientos. La Biblia dice que Dios conoce cada cabello que tenemos en la cabeza. ¿Por qué Dios tiene necesidad de hacer un juicio que ya está durando más de 160 años? ¿Acaso Dios necesita hacer un juicio? No. Dios lo hace por amor a ¿quiénes? Por amor a sus ángeles. A los millones de ángeles que están presentes en el juicio, que quieren ver la justicia de Dios, que quieren ver cómo juzga Dios. Si Dios realmente es justo y misericordioso, como dice ser. Y tras el juicio los ángeles declaran, Dios, tú eres justo. Es decir, las dudas que todavía están en los ángeles celestiales respecto a la justicia y la misericordia de Dios se resuelven al 100% en el juicio. El juicio es para los santos ángeles del cielo, para que ellos vean la justicia de Dios, para que ellos vean con claridad cómo juzga Dios y que Él es tenido puro en su juicio. Los ángeles reconocen, realmente Dios es justo. ¡Wow! Realmente Dios es misericordioso. Realmente Dios es bueno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Los ángeles reconocen. Ahora, por esto Dios se toma ya más de 160 años para explicar a los ángeles celestiales la justicia suya y quién puede ir y quién no puede ir al cielo. Dios no tendría necesidad de esto. Dios podría decidir no hacer este juicio y simplemente en su venida resucitar a todos los justos y que mueran los injustos. Y entonces todos los justos irían al cielo y sería justo, sería lo correcto. Pero los ángeles celestiales dirían, wow, ahora están ingresando millones de personas al cielo. ¿Serán las personas correctas? Y para que no haya esa duda, este juicio se está dando para los ángeles. Dios con paciencia, año tras año, década tras década, está explicando a los ángeles caso por caso. Todos los seres humanos de la historia, que son miles de millones de casos. Wow, me imagino que los casos avanzan rápido, muy rápido. Eso sí, para poder abarcar tantos. Pero hay que entender que los ángeles, en presencia de Dios y con todos los libros abiertos, entienden seguramente con una rapidez muy grande cada caso. Qué interesante. Entonces, lo que ocurre es lo que dice en Isaías 5, versículo 16. Por si acaso, para nosotros los seres humanos, lo vamos a estudiar en otro tema, también Dios dedica todo un lapso grande de juicio para que tú y yo, los que iremos un día a morar en el cielo, de la misma manera veamos la justicia de Dios y entendamos por qué ocurrió esto en la vida, por qué aquello, por qué este ser querido no está, por qué aquella persona no está. A nuestras dudas también Dios va a dedicar un tiempo largo para aclarar, igual que ahorita en esta fase para los ángeles. Pero eso vamos a ver en otro tema. Se registra en Apocalipsis 20, todo lo que les estoy diciendo. Ahora, en Isaías 5, versículo 16. Para que el Señor de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Qué pasa con Dios en el juicio? El Señor de los ejércitos, ¿qué será con Él? Él será exaltado en juicio. Porque en el juicio, en cierto sentido, Dios mismo, en cierto sentido, está siendo juzgado. ¿Pero en qué sentido? Porque todos los ojos de millones de ángeles observan cómo juzga Dios. Y según lo que Dios juzga, será juzgado, ¿no es así? La Biblia dice claramente, según tú juzgas, tú serás juzgado. Ahora, si Dios juzga con justicia, será enaltecido en el juicio y todos dirán, Él es justo. Cada uno va a tomar su decisión, cada ángel va a reconocer y va a tener un juicio personal respecto a Dios. Y va a decir, Dios es justo. En ese sentido, el Señor de los ejércitos será exaltado en el juicio. ¿No es esto maravilloso? El Dios santo será santificado con justicia.
Ahora quiero terminar diciendo lo siguiente. Primera de Juan 2, versículo 1, nos dice que en este juicio el Señor Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde dice, hijitos míos, fíjense con qué cariño habla. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién tenemos en el cielo? En el cielo tenemos un abogado justo. Y si nosotros nos arrepentimos y confesamos y pedimos perdón, Él dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como dice en el versículo 9 del capítulo anterior. 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está todo el santuario, el perdón y el borramiento. ¿Se dan cuenta? Las dos fases, completito. Y ahora vamos a ver que Apocalipsis 12, versículo 10, donde dice que lamentablemente tal como hay un abogado, hay también un acusador, obviamente, en un juicio. Apocalipsis 12, versículo 10, nos dice quién es el terrible acusador. A partir del versículo 10, en la mitad, donde dice, porque ha sido lanzado fuera del cielo, ya hemos estudiado eso, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? El diablo. Él nos acusa y dice, Enrique no se merece ir al cielo, porque él ha pecado, porque él ha sido desobediente, él tiene que ir a la perdición conmigo. Wow. Y ahora los libros están abiertos. Y si ahí dice, Enrique, Dios va a decir, efectivamente pecó, sí, sin lugar a dudas, está todo registrado aquí, pero se arrepintió, confesó su pecado, pidió perdón y la sangre de Cristo le perdonó. Cristo vino en su lugar como su sustituto y Cristo murió por él, por su pecado. Así que es verdad, Enrique pecó, pero es también verdad que él cambió. Por lo tanto, su nombre no tiene que ser borrado del libro de la vida. Y el diablo queda como un acusador, pero sin poder. Y va al siguiente caso. Esta otra persona ha pecado, se merece ir conmigo al infierno. Dios va a revisar y va a decir, efectivamente tienes razón, se va a ir contigo. Porque todo lo que tú dices es cierto, pecó todas esas cosas y no se arrepintió. No pidió perdón, no confesó su pecado, se mantuvo en su orgullo, en su soberbia. Tienes razón, Él se va a ir contigo. Y así caso por caso, para terminar este maravilloso versículo del libro de Tito. Busquen conmigo Tito, no tan fácil de encontrar, porque es muy pequeño. Y además, en el Nuevo Testamento, entonces, justito, gracias, delante de Hebreos, el libro de Tito. Ahora, ¿qué dice Tito capítulo 2, versículos 6 al 8? Y con esto terminamos el tema de hoy. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¡Wow! ¿No es eso bueno? Debemos vivir una vida prudente, sana, irreprochable, de modo que el adversario, el gran acusador del diablo, se avergüence y no tenga nada malo que decir contra nosotros. Es el propósito. El camino de la santificación, para luego vivir una vida sujeta a Dios, a su voluntad, con el poder del Espíritu Santo en esas vidas, bajo el estudio de su palabra y la oración, de tal manera que podamos resistir a las tentaciones, como Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Y entonces el diablo no puede contra nosotros y será aplastado bajo nuestros pies, como hay un versículo que dice, y no tenga nada malo que decir de nosotros. Que esto sea nuestro objetivo. Vivimos en el gran día del juicio, en este momento, y nuestros casos están siendo decididos. Así que
tomamos esto con mucha seriedad. El próximo tema vamos a entrar en Daniel 12, los impresionantes tiempos proféticos de los 1290 y de los 1335 días y qué es lo que significa. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.